11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces vamos a estar basados en esa parte de la escatología que se trata de la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo está, tengo como una confusión aquí con esto, pero la segunda venida de Cristo está dividida en 2 etapas y a veces resulta un poco confuso. Yo les cuento que durante mucho tiempo yo evadía el libro de Apocalipsis porque ese libro es como un poco raro. Entonces yo como que medio lo evadía hasta que me decidí a estudiarlo y encontré que el Apocalipsis es un libro sumamente interesante y que tiene, no es que sea tan complicado de entender ni tan imposible de entender, sino que a veces no lo hemos estudiado lo suficiente como por ese miedo, como ese prejuicio de que Apocalipsis es de cosas raras, pero es un libro bastante interesante y por eso hay muchas confusiones acerca del Apocalipsis. Y hay mucha gente que aún teniendo muchos años en la iglesia, tiene confusiones o no entiende muy bien por lo mismo. Hace unos días, unos estudiantes que están elaborando una tesis de la licenciatura en teología estaban investigando precisamente eso, haciendo unas encuestas y se dieron cuenta que el tema de la venida de Cristo es uno de los que menos se habla en la iglesia. Hubo un tiempo en el que lo único que se hablaba era de la venida de Cristo y mucha gente no estudiaba porque ya Cristo venía. Mucha gente no quería trabajar porque ya Cristo venía y solamente se hablaba de eso. Un tiempo que hubo de mucho avivamiento, y se hablaba solo de eso. Pero después como que esa fiebre fue pasando y ese tema se fue como dejando y no es algo que se hable demasiado. Si usted se pone a analizar, no se anda hablando tanto, no se anda predicando tanto acerca de eso. Pero antes de entrar al tema de la segunda venida, vamos entonces a hacer como un breve recuento para que tengamos una idea, como un mapa en nuestra mente, un cronograma en nuestra mente de cómo nosotros clasificamos los acontecimientos finales. Ojo, hasta donde nosotros hemos podido entender, según lo que la Biblia dice y según el que se ha dedicado a estudiarlo y según la doctrina que nosotros hemos abrazado, es hasta donde nosotros entendemos, porque no es que tampoco nosotros tenemos así una estructura estricta de cómo va a ser. Hay cosas que solamente el Señor sabe cómo va a ser, que nosotros lo interpretamos hasta donde podemos, pero hay cosas que solamente el Señor sabe cómo va a ser al final. Pero si hacemos una lista, entendemos que este proceso de la segunda venida de Cristo y de los acontecimientos futuros inician con el rapto de la iglesia, que es el momento en que los creyentes, los muertos en Cristo, resucitan y los que viven, que están en Cristo, son arrebatados y el Señor los arrebata y los lleva con Él. El Señor los lleva a celebrar la boda del Cordero, que se celebra durante 7 años. Pero mientras tanto, en la tierra está aconteciendo la gran tribulación. Mientras la iglesia está con el Señor, celebrando la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, en la tierra está sucediendo la gran tribulación. Y después de esa gran tribulación, después de esos 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación, entonces ahí acontece este hecho que vamos a ver hoy, la segunda venida de Cristo, que es ese acontecimiento donde el Señor se muestra de manera visible a todo el mundo. Hay una confusión que a veces tenemos, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero a veces confundimos un poco porque dice que viene como ladrón en la noche. Pero dice que todo ojo le verá.
Si ustedes se fijan, hay un coro que dice, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida de... Y ahí mismo, ese mismo coro dice otra parte y como que se confunde. ¿Cómo es que todo ojo le verá y cómo es que va a ser como ladrón en la noche? Porque el ladrón ve. Bueno, pues es que eso está dividido en dos partes. La primera parte es esa que es como ladrón en la noche y la segunda parte es esta, que es una demostración visible, que es esta de la que habla Juan en Apocalipsis 19:11, que dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga con justicia y pelea. Entonces, el primer punto que tenemos hoy es este que dice, Cristo regresa triunfante y presenta el primer subpunto, ese jinete glorioso. Entonces, si alguien me puede ayudar leyendo del capítulo 19, del versículo 11 hasta el 13. Del versículo 11 hasta el 13, nos habla de ese jinete glorioso, que es el que Juan ve en esta visión. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Amén. ¿Apocalipsis qué? 19, el 13. Dice, Apocalipsis 19 del 11 al 13. dice, ¿Ya? amén. Sí. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida de sangre, en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Correcto. Entonces vamos a ir viendo ahí si el pastor pasa por favor. Vamos a ver cómo describe esa visión que tiene Juan. Hay algunos aspectos que Juan describe de Jesús. Primero dice que él vio un jinete sentado sobre un caballo blanco. Hay otro jinete que menciona cuando se desata el primer sello, pero ese jinete no se le identifica con los atributos y los nombres que se identifica este jinete. O sea que en este caso no se está refiriendo a otro jinete, sino al mismo Cristo. Vamos a ver qué dice, que el jinete viene en un caballo blanco y dos características, es fiel y es verdadero. Viene en justicia a juzgar para hacer la guerra. Es un guerrero victorioso. Entonces, vamos a ver qué más dice. Dice que tenía, siga pasando, pastor, por favor. Ustedes lo ven, ¿verdad? Ahí las imágenes que estamos pasando. Ajá. Entonces, dice que sus ojos eran como llamas. Exacto. Y eso lo podemos entonces como traducir a que puede mirar el interior, puede escudriñar el interior. Dice también que tenía muchas diademas en su cabeza, no diademas, como dijo alguien una vez. Tenía muchas diademas, o sea, muchas coronas en su cabeza. ¿Qué representa esto entonces? Su reino. Y él no tenía una diadema, sino que tenía muchas diademas. Lo que dicen los comentaristas es que se puede referir al hecho de que él reina no solo sobre un reino, sino sobre todo el mundo. Dice también otra característica, que tiene escrito un nombre que ninguno conoce sino él. Lo que nos quiere decir que su nombre es único, que es sobre todo nombre, que es un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Un nombre que no se le puede dar a nadie más, sino a él. Dice también que sus ropas están manchadas de sangre. Los comentaristas entienden que puede referirse a la sangre de su propio sacrificio
o a la sangre de sus enemigos. Y dice también que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces entendemos que se trata, hacia atrás, pastor, entendemos que se trata de Jesús porque nos dice que es el Verbo de Dios. Y el mismo Juan que está hablando aquí en Apocalipsis de Cristo, en su evangelio, empieza su evangelio refiriéndose a que Cristo es el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Lo que entonces no nos deja ningún lugar a dudas de que ese jinete es Cristo. Entonces dice que de su boca sale una espada aguda. Bueno, eso está más adelante. Pero el 14 nos dice que venían con él los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Quiénes creen ustedes que son esos que componen esos ejércitos celestiales? ¿Qué me dice? Viene este primer jinete en su caballo blanco y detrás de él viene un ejército también en caballos blancos que le sigue. Entonces, ¿quiénes son? Toda la iglesia, pastora. Correcto, la iglesia. Acuérdense que cuando estábamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de Sardis, me parece que fue, que se le prometió que de ellos, cuando vencieran, se iban a vestir de lino fino, blanco y limpio. Entonces, aquí aparecen entonces los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio. Lo cual entonces nos deja entender que se trata de la iglesia, de los que han vencido y que ahora regresan con el Señor, que fueron llevados con el Señor para celebrar las bodas del Cordero, para celebrar el tribunal de Cristo, y que ahora ellos regresan con Él para juzgar. Viene con sus grandes ejércitos. Vamos a leer, ahí, bueno, ya yo leí ahí ese versículo 14 que dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que les seguían en caballos blancos. Entonces, nos encontramos aquí con otra parte del listado de acontecimientos futuros. ¿Se acuerdan que le dije? El rapto, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la gran tribulación, la segunda venida. Entonces ahora viene lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón. Una batalla en la que viene el Señor a enfrentarse con todos sus ejércitos y viene a enfrentar todos los ejércitos del mal, una cosa como de película, ¿verdad? Entonces ahí usted se lo puede imaginar, la película, todo lo que vienen vestidos de blanco, que son lo bueno, y todos los ejércitos del mal que van a intentar oponerse. Es la última resistencia que Satanás va a poder tener para enfrentar al Señor, como su último intento de Satanás y de todo lo que se dejan dominar por el poder de Satanás, su último intento para enfrentar a la iglesia. Si bien es cierto que no se ha manifestado aún el anticristo, la influencia de Satanás y la influencia de todo lo que es anticristo, anticristiano, se siente, nos alcanza. No estamos en la época del anticristo, pero no quiere decir que no estemos sintiendo la influencia del mal. Pero va a llegar un momento en el que, de manera muy osada, toda esa influencia del mal va a querer enfrentarse directamente al Señor. Y ahí entonces se va a librar. Vamos a ver qué dice los versículos 15 y 16. Si alguien lo puede leer, por favor.
Versículo 15 y 16. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. Leyendo este material encontré un dato interesante, que nosotros a menudo los cristianos y la Biblia usa la expresión Rey de Reyes para referirse a Cristo, para referirse a Dios en sentido general. Entonces, el César, el emperador romano, usaba esta expresión para él. Él se refería a sí mismo como Rey de Reyes y el Señor de Señores. De ahí viene entonces que Juan, en esta visión, Juan ve al verdadero Rey de Reyes y al verdadero Señor de Señores. O sea que este título de Rey de Reyes y Señor de Señores era como un asunto de la arrogancia humana del César. Pero entonces en esta visión Juan ve quién es verdaderamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué características vemos en estos versículos? Vamos a ver, a revisar de nuevo el 15 y el 16. ¿Qué características vemos ahí acerca de Cristo? De su boca sale una espada aguda. ¿Lo revisaron ahí? ¿Alguien puede ver alguna característica? Sí. Díganme. Que de su boca sale una espada aguda, espada de justicia. Correcto. ¿Sí? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Eso nos dice que esta guerra, el poder para esta guerra que se va a librar es en su boca. La espada con la que él va a herir a sus enemigos es su palabra. Dios creó el mundo con su palabra. Todas las cosas fueron hechas por su palabra. Y es por su palabra que también el mal va a ser destruido. Él viene y trae en su boca a una espada aguda que va a herir a las naciones. En una ocasión Jesús dijo que él no condena, que es la palabra que condena. Entonces, cuando el Señor venga con su palabra en su boca, todo el que no se haya sometido a esa palabra está automáticamente condenado. Y dice que viene para regir con vara de hierro y que pise el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, si ustedes están viendo ahí, dice en la diapositiva, están las características y nosotros vamos viendo cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad se va acumulando mal, se va acumulando pecado, se va acumulando, yo no sé si alguna vez ustedes han sentido como esa impotencia de ver todo lo injusto, todo lo malo que sucede, todo lo pecaminoso y terrible que hay a nuestro alrededor. Y uno siente como si el mal estuviera progresando, prosperando, sin que nada lo pueda detener. Como que el mal sigue avanzando y las cosas van de mal en peor y como que no hay freno. Sin embargo, en ese momento, el Señor va a pisar el lagar, dice, del vino, del furor de la ira de Dios. O sea que todo el enojo que el Señor le ha provocado, que la humanidad le ha provocado al Señor con su pecado, toda esa maldad, todo eso que el Señor, es como si el Señor le estuviera dando como soga, como que le estuviera dando hilo, para entonces después atar esa soga. En ese momento en el que el furor se va a manifestar contra todos sus enemigos,
y dice que en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien puede buscar 1 de Timoteo 6:15, por favor, y otra persona que busque Daniel 2:47, por favor. 1 de Timoteo 6:15. Es 6, 14 y 15. ¿Quién tiene Timoteo? Amén. Léanos 6, 14 y 14. Dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Correcto. A su tiempo el Señor va a mostrar. Dice que guardemos el mandamiento hasta la aparición del Señor Jesucristo, que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que todo lo que nosotros estamos viendo es hasta un tiempo, que todo lo que está ocurriendo es hasta un tiempo, tiene límite, tiene fecha de caducidad, sí hay un freno. Para la maldad de la humanidad sí hay un freno. Y hay un tiempo cuando el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a juzgar. Entonces, ¿quién buscó Daniel 2:47? Amén. Léalo. Sí, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Correcto. Entonces, en la humanidad ha creado muchos dioses, la humanidad ha servido a muchos reyes, en la historia ha habido muchos personajes importantes, en la historia ha habido mucha gente sobresaliente, pero va a llegar ese momento cumbre donde se va a mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos un llamado a la batalla. Vamos a ver este llamado a la batalla, que es fuerte. ¿Cómo fuerte este llamado a la batalla? Vamos a ver el versículo 17 y 18 del capítulo 19. ¿Quién lo puede leer? José Manuel, ¿lo puede leer, por favor? 19, 17 y 18. Dice, vi un ángel del 17. 19, ¿verdad? El capítulo 19, el versículo 17 y 18. Sí, vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, ahí hay un ángel que está parado en el sol, que está de pie en el sol. Una cosa impresionante de imaginar. Y que está llamando a las aves del cielo para que vengan a comer ¿qué? Una gran cena. ¿Cuál es el menú que ofrece Bueno, Carne, la carne de que los ofrece fuertes, solamente carne. los jinetes, carne de todo, reyes, de capitanes? De jinetes, de esclavos. caballos, esclavos libres. Bueno, a lo que le gusta comer tanta carne. Ay, ay, ay.
parrillada. Entonces, hermanos, fíjense que es como que es la hora de la verdad. Ahí los grandes, los pequeños, los reyes, los fuertes, ahí van a ser alimento para las aves, van a ser comida para las aves. Y en la clase se hace la comparación de que hay una invitación para la iglesia a celebrar la boda del Cordero, a sentarse a la mesa con el Señor, a celebrar las bodas del Cordero, a un banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Pero en este caso, esta es una cena diferente. Es una donde lo que quiere decir es que van a caer todos los poderes de maldad, van a caer, van a ser comida para las aves, van a tener su fin y van a tener un fin vergonzoso y van a ser finalmente derrotados. Denme un momentito, déjenme pedirle una ayudita aquí al pastor. Ok, ya estoy aquí de nuevo, sí. A ver, ya estoy aquí. Entonces, el Señor, este ángel llama, quizá como de manera burlona, o no burlona, pero con un tono de derrota para los enemigos del Señor, los llama a que vengan y se alimenten con todos estos fuertes. Entonces, yo quiero que imaginemos por un instante, ¿cuáles son los poderes de la tierra que ustedes creen que van a ser derrotados en ese momento? Como quiénes, como cuáles son esos poderes que gobiernan el mundo y que son contrarios al Señor, que van a ser ahí parte de esa cena que la van a disfrutar las. Ayúdenme ahí, ¿qué ustedes piensan? Así como pensamos que el ejército de Dios lo vamos a componer nosotros, la iglesia, el ejército de Dios, como quiénes ustedes creen que lo van a acompañar. Cuando el Señor se refiere ahí a los reyes, a los fuertes, ¿a quiénes, como a qué clase de personas ustedes creen que el Señor se refiere? Bueno, yo diría que más que a personas, atacaría sistemas. Y podríamos hablar del sistema político, sistemas económicos, que tienen su confianza en esos sistemas, porque ellos son los que prácticamente dictan los parámetros para que el mundo se rija, o la comunidad o la sociedad que ellos pueden dominar. Y entiendo que serían poderes políticos, poderes económicos, poderes eclesiásticos, poderes religiosos, y así por el estilo. Sí, a menudo nosotros vemos que el mundo es gobernado por los estados, por la clase política, por el poder económico, por los banqueros, por los que manejan el capital, por los que tienen el dinero, por los que deciden cómo invertir el dinero, y también por poderes religiosos. Y vemos cómo muchas veces nosotros nos indignamos cuando vemos abusos, atropellos, infamias, cuántas cosas que a veces hacen que la gente se indigne, que la gente se sienta cansado, que la gente se sienta como desesperanzado
porque bueno, son los grandes los que se van a quedar con el dinero. Hace unos días, por ejemplo, yo escuchaba una conversación sobre el tema de las aseguradoras, que alguien decía, es que ellos se quedan con todo el dinero y los pobres que pagan seguro no se quedan con nada. Y por ejemplo, con el tema de las AFP, que se quedan todo el dinero y el que lo trabaja no lo disfruta. Y el tema del que tiene dinero para sobornar, por ejemplo, la gente que soborna jueces, los jueces que se dejan sobornar, los políticos que se venden y que por dinero o por poder son capaces de hacer cualquier cosa. Y uno ve todo eso y definitivamente uno piensa, pero ¿y este es el mundo de Dios? Este es el mundo que Dios creó. Y lamentablemente, este es el mundo que Dios creó, pero no es el deseo, no es lo que Dios quiso. Y va a llegar un momento en el que el Señor va a poner orden y va a hacer que el mundo funcione como debe de funcionar. Va a hacer que el mundo tome el camino, la orientación que debe de tomar. Entonces, esto nos sirve a nosotros de esperanza. Esto nos dice a nosotros que no siempre las cosas van a estar así, que no siempre los malos se van a hacer con la tuya, como dice el Salmo, no te impacientes a causa de lo que hacen iniquidad. No siempre van a poder hacer y salirse con la suya. No se están saliendo con la suya. Uno pudiera ver como, pero ellos le va bien y tienen seguros. Por ejemplo, la gente dice mucho de los políticos, que vemos cómo está la educación, vemos cómo está la salud, pero bueno, ellos van y se cuidan su salud con médicos buenos fuera del país, mandan a sus hijos a estudiar fuera, no tienen las preocupaciones que nosotros. Es como que ellos le están sacando a Dios y se están saliendo con la suya, pero no es así. Va a llegar un punto en el que el Señor va a poner todo en su lugar. ¿Y qué es importante entonces? Que cada uno decida, cuando llegue ese momento de esa batalla, imagínenselo, hermano, hágase la película en su mente. Imagínese cuando llegue ese momento, ¿de qué lado usted va a estar? Cuando llegue esa oportunidad, ¿de qué lado vamos a estar? ¿De qué lado yo quiero estar? Cuando mi alma la bajé. Porque y ahí no va a haber de que lo que están vestidos de crema o lo que tienen un chin de negro y un chin de blanco. No, ahí va a estar el ejército del Señor vestido de lino blanquísimo, finísimo. Y los que están con Satanás, del mal. Ahí no va a poder estar uno con un pie de este lado y un pie del otro lado. Ahí va a estar cada quien donde va, donde le toca. No di que un chin bueno y un chin malo, un chin con Dios y un chin con el diablo. No hay. Y algo que pasa mucho en la sociedad de nuestra época es que todo es como relativo. Las cosas son malas o buenas dependiendo de cómo tú las mires. Y hay cosas que son buenas para ti, pero son malas para mí. Y es de que así, a según, como diríamos, según tú pienses, según tú creas, pero no, cuando llegue la hora de la verdad, estar delante del Señor, no vamos a poder estar un poquito de este lado y un poquito de aquel lado. Y entonces eso debe ser una esperanza, que cuando llegue el momento, cuando llegue ese momento, nosotros vamos a estar del lado del bien. Y es el mensaje también que nosotros debemos compartir con la humanidad, con lo que nos rodea. ¿De qué lado tú vas a estar? Cuando llegue el momento en que se enfrenten todas las fuerzas del bien y del mal, ¿de qué lado tú vas a estar? Eso no va a pasar ahora, eso no va a pasar mañana, eso no se sabe, pero va a llegar. Un día va a llegar. Y la manera como la decisión que nosotros tomamos ahora va a determinar cuando llegue ese momento de qué lado vamos a estar. Entonces, cuando le predicamos el evangelio a alguien, cuando compartimos el evangelio a alguien, entonces debemos de ponerle claro, mira, va a haber una tremenda batalla entre el bien y el mal va a vencer. El bien va a
prevalecer. El mal no va a tener ninguna oportunidad de ganar. El mal va a quedar totalmente destruido. No tiene ni el más mínimo chance. Cuando llegue ese momento, ¿de qué lado tú quieres estar? Y la vida que tú estás viviendo, según la vida que tú estás viviendo, ¿de qué lado tú crees que vas a estar? Entonces ese mensaje nosotros tenemos que dárselo a la gente que no ha aceptado al Señor, a la gente que no se ha asegurado su lugar en el ejército de Dios. Nosotros necesitamos compartirle ese mensaje. Entonces vamos a ver la siguiente parte. Dice, esta partecita aquí, esta diapositiva de la visión de Juan nos motiva a examinar nuestro corazón, a considerar si estamos intimidados o tentados por los poderes oscuros de este mundo. Hay que renunciar al mal de este mundo. Hay dos palabras muy interesantes. Tentados o intimidados. Puede que nosotros estemos del lado del bien, pero nos sintamos tentados por las cosas del mal. O que nos sintamos intimidados, como que sintamos que el mal está ganando, que Satanás está ganando, que no hay forma, que no hay escapatoria. Satanás a veces nos intimida con toda su maquinaria y todo su ejército del mal. Muchas veces nos intimida, nos hace sentir miedo, nos hace sentir como que tuviéramos a la vela así. Entonces, como creyentes, analizar nuestro corazón, si estamos siendo o si estamos siendo de alguna manera intimidados por el mal. Y debemos entonces renunciar a eso, sea que estemos tentados o intimidados, y debemos asegurarnos de estar del lado correcto, asegurarnos de estar del lado del Señor, de ser de esos que van a venir vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, en caballos blancos. Y nosotros vamos a ser vamos a estar de ese lado, vamos a ser parte de ese ejército. Entonces, vamos a ver, ustedes pueden participar, si alguien quiere aportar algo, puede aportar. Vamos a ver entonces este punto acerca de los enemigos de Cristo vencidos. Vamos a ver quién puede leer el capítulo 19 del versículo 19 hasta el 21, por favor. Capítulo 19, versículo 19 al 21. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Amén. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de las carnes de ellos, se saciaron de las carnes de ellos. Correcto. Entonces aquí nos habla de los enemigos de Dios. Presenta a la bestia junto con los reyes de la tierra. Presenta al falso profeta. Y dice que tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. La bestia y el falso profeta se refiere a dos personas físicas. La obra del anticristo va a estar como en una, ¿cómo diría? Va a tener como tres brazos, vamos a decir. Satanás
que es la fuente del mal, el anticristo o la bestia y el falso profeta. El anticristo sabemos que va a ser una persona que va a ser la representación de Satanás, que va a ser la persona que Satanás va a utilizar para manifestar su maldad. El falso profeta entendemos que va a ser efectivamente una persona también que va a de manera falsa a hacer señales, a hacer, como dice ahí, señales para engañar. Entonces, entendemos que esa persona va a tener mucha influencia, va a convencer a mucha gente, va a arrastrar a mucha gente para que siga al anticristo, para que se convenzan. De él va a hacer señales, va a conseguir la atención de la gente y va a convencer a la gente para seguir al anticristo. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dos. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos según la lectura? Van a ser lanzados al lago de fuego. No, José Manuel. Ahora sí. Pero no lanzado al lago de fuego ellos, pero hay algo que me llama la atención. Ellos dicen, ellos tenían un propósito para engañar a toda esa gente, y era para que recibieran la marca de la bestia. Ahí ese era su objetivo, lograr que ellos sean marcados. Y hicieron, dice que él hizo señales delante de la bestia parece que hizo como un preámbulo, y como que el falso profeta entró y dijo, para que ustedes vean que esto es verdad, entonces, y empezó a hacer señales que, entonces la gente sí dijo, wow, pero es verdad. Entonces, va a ser un momento de, ¿verdad? De mucho de eso, por eso es que hay un peligro en esto, de estar buscando señales, de estar buscando tantas profecías, que milagros y eso, porque es que podemos ser engañados por esto. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos que también los del otro bando hicieron señales cuando salieron las serpientes de Moisés, salieron las serpientes de los otros también. O sea, todo fue quizá un poco confuso para todo el mundo allá porque todo se parecía. Hoy en este tiempo se está haciendo muchas cosas en el Evangelio que se parecen, y mucha gente está siendo aún engañada y arrastrada por falsos profetas hoy que los han mantenido esclavos por años, haciendo cosas, y luego hasta abren los ojos y hasta se van de esa congregación. Entonces, este episodio como que nos lleva a pensar que gente que busque este tipo de cosas podría ser lo que están más vulnerables a ser engañados por no tener quizás la base en la palabra para recibir esas señales. Pero esta gente tenía un propósito, y era lo que tengamos que hacer para que esta gente sea sellada, y ellos eso es lo que, ¿verdad?, ellos practicarán para esto. Exacto. Y una cosa es que el mal tiende a ser convincente. O sea, el mal siempre sabe cómo disfrazarse. Hay una especie de alegoría que es sobre la mentira y la verdad, que dice que la mentira y la verdad la verdad se bañó en el río y dejó su ropa, entonces la mentira vino y se puso la ropa de la verdad. Entonces todo el mundo le creyó a la mentira porque estaba vestida, y no le creyeron a la verdad porque estaba desnuda. Entonces la mentira siempre se arregla bien, se muestra convincente. No es tan fácil distinguir a veces, por eso hay que pedirle al Señor mucho discernimiento, porque cuando Satanás quiere engañar, él no se presenta como obvio, sino que se envuelve muy bien para poder confundir. Entonces, vemos ahí en la diapositiva que el pastor está compartiendo, vemos que
Los enemigos se reúnen para pelear contra el jinete del caballo blanco y su ejército. Esto me lleva a pensar en lo atrevidos que pueden llegar a ser. O sea, los reyes de la tierra, los gobernantes y los poderosos se pusieron de acuerdo para enfrentarse al jinete del caballo blanco. Ellos van a pensar que tienen oportunidad. Ellos van a creer que pueden enfrentar a Dios y vencerlo. Ellos van a creer que pueden enfrentarse al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y ellos van a creer que de verdad ellos tienen el poder para vencerlo. ¿Hasta dónde llegamos los seres humanos? Cuando nos dejamos influenciar por el poder de Satanás. Podemos llegar muy lejos, ¿verdad? Podemos llegar a envanecernos, podemos llegar a creernos que somos poderosos, que somos infalibles, que somos duros, señores. Se nos olvida que nosotros somos polvo, se nos olvida y de que nos enfrentamos al Señor y de que luchamos con Dios. Pero ¿cuál es el resultado? Finalmente, ¿cuál es el resultado? Dice que son vencidos rápidamente, dice la diapositiva. Un ángel, vamos a ver ahí los versículos del 20, si alguien puede leer el 20 del 1 al 6. ¿Quién puede leer el 20 del 1 al 6? Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Correcto. Entonces, en la visión, se lo pueden ver ahí en la diapositiva, aparece un ángel que desciende del cielo con la llave del pozo del abismo. Y el ángel tiene una gran cadena y dice que prendió a Satanás. Habla de Satanás aquí como el dragón y como la serpiente antigua en el versículo 2. Lo prendió, lo amarró y los arrojó al abismo atados. Entonces ellos van a estar atados ahí por 1000 años. O sea, durante 1000 años Satanás no va a poder tener ninguna influencia sobre la humanidad. Y ahí el Señor va a reinar durante un milenio. El Señor va a reinar por 1000 años. Y durante esos 1000 años, entonces se va a establecer el mundo de Dios. El mundo que Dios deseó. Un mundo donde va a haber paz, donde va a haber seguridad, donde va a haber justicia, donde la humanidad va a descansar y la tierra va a descansar y el mundo va a descansar y todo va a volver a su orden normal. Entonces,
¿Quiénes van a reinar con el Señor? Fíjense que este versículo es muy interesante. Este que dice, ¿dónde está? Ok, el 5 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La resurrección también va a ser en 2 etapas. Cuando venga el rapto de la iglesia, los que han muerto en Cristo van a resucitar para irse con el Señor. Los que no murieron en Cristo van a resucitar al final, después de los 1000 años. Y dice él, bienaventurado los que resucitaron en la primera. O sea, esos se salvaron. Esos, ni la muerte, dice, ni la segunda muerte tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Eso nos tiene a nosotros de esperanza, de que los que morimos en Cristo, la segunda muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que físicamente nosotros vamos a morir. Esa es la primera muerte. Físicamente nuestro cuerpo va a morir. Pero hay una segunda muerte que es peor. La segunda muerte es la muerte espiritual. Es la muerte donde ya no hay esperanza. Entonces él dice, bienaventurados los que resucitaron en la primera resurrección. O sea, esos se libraron, se salvaron. Entonces, hermano, nuestro deseo debe ser que cuando nos toque partir, nosotros no hayamos oído claro de nuestra situación con el Señor para que podamos resucitar en esa primera resurrección. Entonces, qué bendecidos son los que se han ido en el Señor. La segunda muerte no va a tener ninguna autoridad, ningún poder sobre ellos. Entonces, viene ahí esta parte que es el reino milenial de Cristo. Luego de eso, entonces, los muertos, luego de que pasen esos 1000 años, entonces, los que no han muerto, los que murieron sin Cristo, van a resucitar para ser juzgados en el gran trono blanco. Pero van a ser juzgados para condenación. Nosotros no vamos a estar en ese juicio. Los creyentes no vamos a estar en el juicio del trono blanco. Luego entonces Satanás va a ser suelto por un breve tiempo y después va a ser definitivamente echado al lago de fuego. A menudo, como que todas estas cosas, como que dan un chin de, como, ay, qué pesado este tema, qué fuerte, que como que a mucha gente como que le mete un chin de miedo. Pero finalmente, hermanos, es verdad, todo lo que está aquí es verdad. Y a nosotros no debe darnos miedo, sino que debe darnos esperanza. Debe llenarnos de confianza, debe llenarnos de seguridad, debe llenarnos de valor y sobre todo debe llevarnos a que cada día nosotros tomemos más firmemente la decisión de servir a Cristo, de mantenernos firmes en Cristo, de mantenernos del lado del Señor, de no ser de los que van a luchar en su contra, sino de ser de los que van a estar del lado de Él. Porque dice el libro de Job que ¿quién se rebeló contra Dios y le fue bien? No hay nadie que pueda rebelarse contra Dios y que le vaya bien. Entonces nosotros debemos ser de esos que no se rebelan contra Dios, sino que se someten a Él. Entonces, como que haciendo un resumen final de esta clase, dice, la visión de Juan nos alienta, nos advierte del mal, del sufrimiento, del juicio, y nos motiva a compartir las buenas nuevas del triunfo del Cordero con aquellos que necesitan la salvación. O sea, primero nos lleva a asegurarnos nosotros, asegurar nuestra vida con el Señor. Y después nos lleva a querer compartir con la gente que no ha conocido al Señor para que puedan alcanzar salvación y se puedan liberar de este castigo, se puedan liberar de ser considerados enemigos de Cristo. Entonces, hermanos, hasta aquí es la clase de hoy. Si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una observación.
Hay algo que o sea, que logré empalmar ahí. Y fue que entendiendo todo esto, podemos sacar que la principal arma de Satanás es el engaño. Porque fíjese que cuando hablábamos de la bestia y del falso profeta, ellos estaban engañando a la gente para lograr que ellos se marcaran. Pero en el capítulo 20, dice el verso 3, dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. O sea, que es el arma predilecta. Es por lo que Satanás logra todo lo que logra en la gente. Ese es su alma, eso es lo que él usa. Engaña a esa persona y esa persona sigue expandiendo ese engaño, expandiendo y expandiendo. Y fíjese que cuando él le dice en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a qué? A lo mismo, a engañar. O sea que nosotros debemos tener siempre pendiente que siempre Satanás va a entrar con su alma fuerte, con el cañón poderoso que tiene, engañarnos, número uno, engañarnos. Y luego que nos logró engañar, que digamos que sí, que es verdad, ya estamos presos ahí. Entonces, siempre él va a intentar con esa arma y de verdad que nosotros saber que esa es su principal arma, entonces ahí es que debemos de tratar de cuidarnos con él, porque él siempre nos va a intentar engañar. Amén. ¿Alguien más quiere aportar, comentar? Pueden hacerlo. Bueno, si no hay más comentarios, entonces este ha sido el